Pues esperando que se encuentren muy bien, estamos de regreso con ustedes en este podcast en el que compartimos con cariño nuestras experiencias, nuestra vida. Pues hoy queremos platicar de una persona pues que al final de cuentas es importante para nosotros y queremos compartírtela del modo como nosotros la hemos ido experimentando y comprendiendo. Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Antonio Torres, misionero del Espíritu Santo. Bienvenidos, soy Juan José Hernández, misionero del Espíritu Santo. Pues bueno, de lo que queremos platicar es de Jesús. Hay muchísimas maneras de comprender a Jesús, de acercarse a Él. Son siglos de historia de su vida en la que muchas congregaciones, muchas personas, la iglesia misma en sus diferentes etapas, en sus diferentes épocas, pues ha tratado de hablar de Él, pero al final de cuentas es alguien inagotable, ¿no? O sea, no podemos dar una última palabra sobre Jesús, sobre su vida, sobre su forma de existir, de asumir la vida. Pero yo creo que los misioneros del Espíritu Santo tenemos como una peculiaridad o una manera de comprenderlo que nos ha favorecido en nuestros procesos humanos, creo yo. Recuerdo que en una ocasión platicábamos de las imágenes de Dios, ¿no? Yo creo que muchas imágenes de Dios terminan por ser obstáculo para asumirte como persona, para asumirte como humano, ¿no? Por eso yo creo importante que abordemos el tema de Jesús humano. Así como puede ser algo muy sencillo, yo creo que da para mucho, ¿no? El hablar de Jesús humano. No sé si así a bote pronto a ustedes les surge algo de hablar de Jesús humano. Sí, yo creo que como que son de las frases cotidianas o trilladas de la fe o de la vida cristiana, donde vemos a Jesús o se nos dice que es humano y divino, ¿verdad? E incluso como que la imagen que tenemos de Jesús obviamente es de un ser humano, ¿verdad? Que lo vemos en las películas, lo vemos en fotografías, en imágenes, y es como algo que pareciera tan cotidiano y por lo tanto tan entendible y como cercano, pero luego ya profundizando un poco vamos viendo que en realidad muchas veces no entendemos a ese Jesús humano o seguimos como quitándole o restándole humanidad a Jesús, ¿verdad? En este sentido de que pues es el Hijo de Dios, que es quien nos salvó. Entonces yo creo que ese sí es un buen tema. Sí, yo creo que además de un buen tema, creo que es pertinente porque por más que como sociedad hemos ido avanzando como en niveles de reflexión, de intelectualidad a nivel teológico, sigue siendo como una manera de entenderlo que puede generar conflicto a nivel práctico y de experiencia, ¿no? Y lo digo porque si a veces nos cuesta, o mejor dicho, proyectamos en algunas personas, en algunos individuos, del diferente mundo, pienso, mundo musical, proyectamos en cierto personaje una serie de cualidades, atributos y características, algún personaje de la iglesia, un obispo o algún santo, le ponemos unas proyecciones increíblemente fuertes que lo deshumanizamos, ¿no? Y al hermano Toño aquí presente, con ciertos atributos, ciertas características, cualidades de su persona, que lo elevamos y lo metemos a un esquema con unos roles donde él intenta responderlos y pierde como su autenticidad de ser humano, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es pertinente reconocer y abordar a Jesús de su humanidad. Sí, o sea, yo creo que luego cuando divinizamos mucho la persona de Jesús, o yo diría le echamos demasiada agua bendita, justamente corremos ese riesgo como de que sea algo inalcanzable, ¿no? De como decir, no, pues es que él ya estaba predestinado, él era el Hijo de Dios, pues ya tenía una fortaleza que le permitía asumir lo que le tocaba vivir, etcétera, ¿no? Y luego lo ponemos como una especie de fachada ante lo que vivimos, para no terminar de asumir o para decir, no, pues es que yo no puedo, ¿verdad?
o incluso poniendo a Jesús, a la persona de Jesús, como un paradigma de moralidad, ¿no? Y yo lo concretizo en las emociones, como también como recordando el último episodio que abordábamos eso. O sea, me acuerdo mucho de alguien que decía, no, o sea, yo no me puedo enojar porque es malo y porque Dios no quiere cosas malas, ¿no? O sea, Jesús no se enojaba. Y yo me quedé así como que, ¿quién te lo dijo? O sea, ¿quién te contó esa historia, ese paradigma? Y también, o sea, pues creerte ese paradigma, pues te ha funcionado de alguna manera en tu vida, ¿no? Pero qué difícil cuando incluso le quitas las emociones a Jesús. O sea, yo creo que las emociones es un elemento que nos humaniza, que nos hace ser lo que somos como humanos, ¿no? Y quitarle incluso esa característica a Jesús, no, pues él no se enojaba, etcétera. No sé de dónde lo sacan, porque incluso en los evangelios aparece cuando está molesto, cuando está triste, cuando está alegre. Sí, pues son características muy humanas. Y arrancárselas termina siendo él la imagen que nos hace hijos a nosotros. Y si se las quitamos, pues tal vez nos estamos también deshumanizando con él, ¿no? Cuando le quitamos esas cualidades de emociones. Sí, es más interesante esto que dice Juan. Si a una persona, un futbolista o una persona en ámbito religioso lo divinizamos, lo hacemos inalcanzable, pues cuánto más a Jesús, ¿verdad? Le empezamos a poner tantos atributos que, como dice Lalo, luego los hacemos parte de él y nos meten estándares tan altos en nivel de moral, pero también de emociones, de vivencias, de afectividad, de sexualidad, de fe, de experiencia de Dios, tan altas que quién lo alcanza, ¿no? Y pues el gran regalo que hace Dios es la encarnación, ¿verdad? Es decir, Dios que se abaja y nos dice, pues la divinidad está aquí, ¿no? Yo creo que algo que aprendimos en teología, en la materia de cristología, con un buen profesor que se llama Sergio César, un padre misionero de Guadalupe, es que nos hacía entender que para el tiempo de Jesús a la gente le costó creer que era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque pues convivió con ellos, nació con ellos, creció con ellos, y entonces pues al final eso lo crucifica, ¿verdad? Que él se decía llamar Hijo de Dios, y la gente no lo creyó y pues bueno, terminó en la cruz, ¿no? Porque era muy difícil creerle que fuera divino, ¿verdad? Porque pues convivía con ellos. A 2000 años, ¿verdad? 2022 años, a nosotros nos cuesta tanto creer que fue humano, ¿verdad? Como que a nosotros ya nos es más fácil creer pues en lo divino, decir, pues sí, es el Hijo de Dios, está presente en los sacramentos, en la iglesia, y entonces a nosotros más bien nos cuesta creer en su humanidad, ¿verdad? Y es una teoría pues bastante comprensible, ¿verdad? Decir, pues que sí, nosotros no lo vimos convivir, ¿verdad? Jugando, cotorreando, comiendo. Entonces, pues bueno, eso es algo también que nos da el Evangelio, conocer su humanidad. Sí, yo creo que el hecho de desmitificar la figura de Jesús es como complicado y genera hasta un tipo de ansiedad y digo, ay caramba, o sea, si es humano, entonces ¿qué me implica a mí? Yo creo que ahorita con lo que mencionabas, ¿no? Implica asumir que entonces pues yo también tengo que enfrentar y abordar ciertas situaciones de mis aspectos naturales, personales, ¿no? Porque es más fácil ponerlo inalcanzable como el perfecto, el sacrosanto. Porque de esa manera digo, pues es que él era Dios y entonces pues ya, lo cual yo ya no me muevo, lo cual a mí ya no me implica mucho, porque pues digo, pues yo soy simplemente humano, pues entonces yo como voy a hacer un proceso de transformación, de humanización, de ser más empático, etcétera, como una serie de cosas. Entonces prefiero mejor verlo así en su divinidad sola y pura, y entonces pues ya yo mejor me quedo aquí. Esto es problemático, esto que estoy diciendo, porque puede generar una crítica a un sector de nuestra iglesia que lo quiere observar y encajonar de esa manera. Y ahorita voy a decir una intuición de por qué yo creo eso, ¿verdad? También, pero de entrada es desmitificarlo y reinterpretar todo el aspecto de su cercanía con el dolor, con los vulnerables, y cómo los milagros pueden entenderse también desde una lógica más encarnada. Sí, a ver, se me ocurre un ejemplo, a lo mejor está medio tonto,
Pero imagínate que estás en tu puesto de tacos favorito. Hacia ese que vas, incluso se te escurre la salsa así por la mano cuando agarras el taco, ¿no? Y tú no lo sabes, pero está Jesús ahí presente. Y de repente alguien te dice, oye, está Jesús aquí en los tacos, ¿no? Está en una de las mesas. ¿Cómo le harías para reconocerlo? O sea, o incluso así haciendo el ejercicio mental ahorita, ¿cómo te lo imaginas que estarían esos tacos, ¿no? Yo creo que incluso el cómo te lo imaginas, a lo mejor físicamente, puede que dé un poco de pautas de también qué paradigmas o qué creencias hay de fondo, ¿no? Una vez en un tema, yo hice un ejercicio parecido con unas señoras y les dije, imagínense que están en su plaza favorita donde van y compran su ropa, esto, lo otro, ¿no? Y varias dijeron, no, pues me lo imagino bien guapo, me lo imagino rubio, con los ojos azules, con su túnica bien blanca. Y yo dije, híjole, pues en lo cotidiano de Jesús, ¿quién sabe si tuviera ese aspecto, no? Digo, si era un artesano, implica que era albañil, que le entraba a la chamba de lo que fuera, ¿no? Ya fuera a piscar el campo, a arar el campo, a arreglar una pared. Y eso implica que se asoleaba, ¿no? Entonces, así como que si estaba güero, pues yo creo que era de esos como lancheros, ¿no? Así como que medio hasta temados por el sol. Y al mismo tiempo, digo, su túnica blanca, pues quién sabe si era alguien que le entraba a cualquier trabajo, ¿no? Y no creo que tuviera el dinero suficiente para tener varios cambios de ropa, ¿no? O sea, en ese sentido, yo creo que también, al menos imaginándonoslo, podemos darnos cuenta como qué paradigma o creencia tenemos de él, pero también hay que darnos cuenta que es un proceso, ¿no? O sea, la historia de la iglesia yo creo que nos puede dar cuenta del proceso que ha vivido de comprensión de Jesús. O sea, en la Edad Media yo creo que era la exaltación completa de ese Jesús güerito y que todo lo podía, ¿no? Como una deidad tal cual así presente que borraba su humanidad, ¿no? Pero yo creo que es importante ahorita pregúntate como, ¿qué Jesús te has encontrado tú? Sí, la verdad, yo pensaba ahorita como en lo que nos hace reconocer a Jesús humano, ¿no? En todas estas narraciones de las tentaciones, las preguntas que se hace él mismo, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, devela un proceso también de esa crisis existencial, de decir, pues, ¿quién soy yo, verdad? Porque pues yo estoy teniendo estas intuiciones, este sentido de vida, quiero marcar mi vida por este rumbo desde el amor, desde la compasión, y qué está pensando la gente, ¿no? O sea, como ver esa humanidad, ¿no? Que va dejando ver, ya lo decía Lalo, ¿no? Estos momentos de enojo, de tristeza, ¿no? De felicidad, de baile en las bodas, este gusto por el vino, ¿no? O sea, como ese es el Jesús humano, ¿no? Y lo grande yo creo que es eso, que siendo humano nos muestra la divinidad, ¿verdad? Porque pues humanos ha habido muchos, ¿no? En su mismo tiempo pues hubo muchos, pero entonces ¿qué fue lo que distinguió a Jesús para tener ese plus, ¿verdad? Que sabemos que obviamente pues el Espíritu Santo que habitaba en él, pero que también habita hoy en nosotros, pues. Pero entonces decía también un texto, creo que de Leonardo Boff, que decía, no hay un aditamento especial para Jesús, ¿verdad? El mismo sacerdocio y la misma vivencia de Jesús no tiene como algo más, simplemente es la práctica del amor y la misericordia, eso sí, al extremo, ¿no? Y apasionadamente. Sí, ya ves que el texto dice, y lo reconocieron al partir el pan, y ahorita con el ejemplo que dices, lo reconocieron al morder el taco de suadero. Es que alguna vez hablamos de un tema sobre hacer las cosas mágicas, ¿no? Y yo creo que esta visión de diosificar, si existe ese término, de divinizar así, pues sigue siendo una visión mágica de lo sagrado. Y yo creo que ahorita que estamos intentando reconocerlo encarnado, claro que nos cuesta trabajo reconocerlo en la vida cotidiana, reconocerlo en los otros, reconocerlo en mí, reconocerlo en mi vulnerabilidad, en mis límites. Por eso, nuevamente con el ejemplo que yo daba, mejor lo ultra divinizamos con estos de los ovnis, ¿verdad? Los diferentes ovnis,
omnipresente, omnisciente, aunque es más para Dios así en su majestuosidad, pero también, pues, también está en la figura de Jesús. Pues nos conviene en cierta medida, pero al hacer el proceso de la humanización, ya saben el principio, ¿verdad? Cuanto más humano, más divino, implica para mí entonces reconocerme en toda mi humanidad, y es la vulnerabilidad, mi frustración, también mi autenticidad, mi libertad, mis implicaciones en relación a los otros, en relación a mí mismo. Solo que aquí poner una atención nuevamente en cuestiones de moral, ¿verdad? Los moralismos que me puedan encasillar nuevamente como en un patrón que no me deje vivirme como humano. Solo poner como esa atención, pero sí en proceso de libertad, en proceso de transformación, en lo que me implica acoger a los otros y reconocer lo que me cuesta, lo que me cuesta a veces que los otros existan, que los otros tengan razón, que los otros tengan la aceptación, que los otros tengan pues la verdad en un aspecto cotidiano, ¿no? Ante un asunto. Implica vencerme, implica renunciar, implica saber perder. Ahí se pone en juego mi humanidad toda completa, ¿no? Sale mi verdadera humanidad. ¿Y qué hago con ella? No, Dios, mejor divinizamos todo eso, yo no me pongo en juego, o mejor me alejo, donde un esquema donde sí pueda yo ser ese humano transgresor, ese humano con todas las connotaciones o etiquetas que le pongas, que no encajan en el aspecto de lo religioso, y ahí sí yo me permito ser un deshumano. Sí, a ver, voy a tratar de explicar esto que una vez escuché, ¿no? De un padre que vino aquí a la casa con una amiga, y dentro de la plática del padre, o sea, yo muy adentro, claro que no lo dije en el momento por tal vez educación y no generar como un pleito ahí entre los que estábamos cenando, pero yo pensé, o sea, como muy hacia mí, dije, híjole, qué lejos está este padre de un Jesús humano, ¿verdad? Porque dijo algo así como que no, y el maligno me está acechando con sueños que tengo en las noches, con pensamientos que se me vienen durante el día, etcétera, como muy cargados. O sea, yo lo intuí, o sea, por cómo lo expresaba, como de su afectividad, de su erotismo, ¿no? Pues de sus deseos. Y entonces era así como que, pero Jesús me fortalece para no caer en esos pensamientos, en esas tentaciones. Y yo dije, pues claro, o sea, te es más fácil como poner ese tope o ese obstáculo, decir, Jesús divino me da la fortaleza para no pensar esto, que a lo mejor considero malo, pecaminoso, no sé, en lugar de contactar con lo que deseas y quieres, ¿verdad? Es decir, pues de entrada, el deseo no es malo, ¿no? El deseo ahí está, tus pensamientos ahí están, y te están revelando algo de ti, algo que necesitas, algo que a lo mejor quieres, algo que te haría bien. No necesariamente se tiene que cumplir el deseo como está en tu fantasía. Hay muchas formas de satisfacer el deseo sanamente, ¿no? Pero entonces decir, ¿cómo eso nos va alejando de contactar con lo que de verdad hay en lo profundo del corazón, con nuestras necesidades, ¿no? Yo por eso empezar con estos ejemplos medios tontos y absurdos de, pues, ¿cómo te imaginas a Jesús? Porque a lo mejor si empezamos como un proceso de acercarnos a un Jesús humano, puede que también nos vaya humanizando a nosotros, que nos permita contactar con nuestras emociones, con nuestros deseos, con nuestras pasiones, y desde ahí poder ser como una respuesta más amorosa hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, quizá para quien nos está escuchando ahorita, si es partidario y fan de los misioneros, pues va a decir, sí, ese es el Jesús en el que creemos. Pero si alguien no conoce tanto como en nuestro modo, la espiritualidad o así, pues va a decir herejes, ¿verdad? O sea, aquí no es una apologética ni una batalla entre si Jesús es humano o divino. Es claro desde la cristología y la teología que Jesús es humano y divino, ¿verdad? Dice la expresión verdadero Dios y verdadero hombre. Ahorita nada más estamos tocando como esta parte humana, resaltarla como para que no quede opacada por estos dinamismos luego como misticoides o espiritualoides, donde se elimina la humanidad y deja tú la de Jesús, la de nosotros mismos o la del otro, ¿verdad? Donde ya no aceptamos
las emociones, sentimientos, afectos, deseos y límites del otro, porque pues no podemos verlo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, pues yo pensaba en este proceso, ¿no? de la fe, donde punto principal de partida va a ser la humanidad propia. Yo creo que sí, para nadie, salvo que en verdad tenga una experiencia muy mística, y pueda reconocer a Jesús en todos sus atributos, pero si no, es un encuentro, ¿verdad? Porque al final Jesús es persona, ¿verdad? No es un ente que anda ahí volando, un foco, o sea, es una persona, y yo creo que el encuentro con la persona es la que nos va develando su humanidad, ¿verdad? Que está narrada principalmente en la palabra y en la tradición, y yo creo que eso es lo que hay que seguir rescatando, ¿no? de esta teoría. Y veía, ¿no? que ese proceso es de purificación, ¿no? de poder ir entendiendo cómo es Jesús y qué es lo que me está reflejando también de mi humanidad, ¿no? Y que lo hemos narrado en los evangelios, ¿no? Es muy palpable en la multiplicación de los panes, ¿verdad? Este proceso de milagro, ¿no? Que luego entra este joven, ¿no? Donde sobran los panes. Pero más allá de eso, el texto dice, ¿no? que la gente lo quiso ser rey, y que Jesús huye y se va al monte a orar, ¿verdad? Para la gente, pues ya también su idealización, digamos, los que creyeron en él dijeron, no, pues sí es el Hijo de Dios y puede multiplicar las cosas. Si puede multiplicar panes, pues ya que no podrá hacer contra la política o contra la sinagoga. Y Jesús se aleja, ¿no? Y también se alejan sus discípulos, ¿no? Que se van al final hacia Cafarnaún o el lago de Tiberíades, donde digamos es el presupuesto de su duda, ¿no? De decir, tampoco le creyeron a Jesús, como que también ellos tenían la expectativa muy alta en él, y Jesús le dice, no, pues yo no vengo a ser un rey como el César o como la sinagoga, sino más bien vengo a proponer otro estilo de vida, ¿no? Un rey diferente. Híjoles, como que ya me estoy enganchando así, como que me motiva, me apasiona. Y porque en esto que estamos conversando hay toda una perspectiva de riesgo, y hay que tener atención y cuidado en esto, porque con este ejemplo que nos compartías hay una disociación terrible, al divinizar tanto a Dios y yo ponerme en esa misma, ¿cómo se dice? Pues en ese mismo lugar, porque olvido toda mi humanidad. Y entonces el principio psicológico, uno de los principios psicológicos desde una perspectiva también puede ser, lo que resistes persiste, ¿no? Y entonces yo resisto toda mi humanidad y sale de manera desproporcionada. Entonces, como esas polaridades que me separan de mí mismo, me disocian, no me vivo como humano, es más, me vivo dividido, fragmentado. Y entonces lo que pudiera ser un proceso de integración humana, que es lo que nos propone Jesús, un proceso de integración humano se convierte en la causa de mi división, de mis fracturas emocionales, mentales, psíquicas. Eso es sumamente riesgoso. Entonces, depende de la figura o de la perspectiva, de la visión que tú tengas de Jesús, es como nos vivimos. Y entonces hay muchas veces mucha culpa y mucho juicio ante sí mismo por cuestiones de carácter, por cuestiones de emociones, por cuestiones de pureza, de escrúpulos, porque no estoy a la par y me exijo y me comprometo, y si me equivoco en un área pues de cualquier índole, pues puedo ser sumamente severo conmigo. Y entonces el Jesús humano, el Jesús compasivo, el Jesús al estilo samaritano, al estilo como más encarnado, pues no lo dejo que me toque, no dejo que me haga experimentar su cercanía con mis límites, con mi vulnerabilidad, con mi humanidad, porque yo ya la condené, ya la estigmaticé, ya la crucifiqué, es más, ya la mutilé, como dice Toño, ya la enterré, porque no me hace ser como esa pretensión que yo tengo idealizada de llegar a ser ese al modo de Jesús tan lejano de lo que yo puedo ser, ¿no? Entonces inconscientemente detestamos nuestra humanidad, y lo que nos viene a enseñar
es acoge, acepta, construye, relabora, reconcíliate, acoger la vulnerabilidad y límites de los demás, enseñarnos a vivir en unión, en amor propio y en amor a los demás, ¿no? Sí, o sea, con esto que dices, Juan, me hace recordar pues, la experiencia de Conchita, ¿no? Que ella misma narra, dice, al final de cuentas, una dimensión humana, digo, esto yo lo estoy poniendo esas palabras, ¿no? Pero un buen fundamento humano, ella le llamaba humildad, ¿verdad? Humildad en el sentido de reconocerte, ¿verdad? Decir, pues este soy, ¿verdad? No soy otro. No una falsa humildad de hacerte menos. No, una humildad de decir, este soy, esto traigo, ¿verdad? Esto me pasa. Es decir, un buen fundamento humano es, al final de cuentas, un buen fundamento para una espiritualidad sana y profunda, que te acerque a Dios, ¿verdad? Si no, quién sabe qué se convierte. O sea, yo ahorita que ya hablabas del ejemplo del samaritano, Juan, o sea, yo decía, pues es un ejemplo muy bonito que pone Jesús, ¿verdad? De lo que pasa cuando te acercas a una espiritualidad como muy alejada de la humanidad, de la realidad, ¿no? O sea, ponen ahí el ejemplo de un sacerdote y de un levita, ¿no? Pues conocedores de la ley al final de cuentas, pero están en sábado, o sea, se dirigen al templo. Y justamente por vivirse bajo la idea de que acercarse a alguien que ha sido lastimado, que está en el suelo, que lo golpearon, que lo asaltaron, no les permite acercarse a otro, ¿verdad? A un otro que es humano. O sea, los alejó por completo de esa dimensión humana de reconocer al que está lastimado. Es decir, está por encima el que yo permanezca puro, acercarme a ti con la posibilidad o el riesgo de quedar impuro y no ir a mis ritos, ¿verdad? Es decir, una persona, lo voy a poner así, no viciada por ese sistema religioso, es la que se dio la oportunidad de poner un montón de verbos en práctica, pero verbos movidos desde la compasión, ¿verdad? O sea, porque dice, lo vio, se acercó, se agachó, curó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó, pagó por él, ¿verdad? O sea, alguien que se dejó sentir un montón de cosas, que no puso como el estate quieto de decir no, porque ¿qué tal que me hago impuro? ¿Verdad? ¿Qué tal que me hago impuro? Entonces no me acerco. Es decir, no. Era alguien no viciado por ese sistema religioso como inalcanzable. Es decir, es el que tuvo la posibilidad de sentir y acercarse al que estaba lastimado, ¿no? Y esto lo pongo ya en nuestra vida cotidiana. Ojalá que nuestra creencia o la imagen que tenemos de Jesús no nos quite la posibilidad de acercarnos a los que sufren, ¿verdad? Por temor a lo que pueda pasarnos, ¿no? O sea, yo creo que sería algo muy triste porque sería un contraejemplo de lo que Jesús propone, ¿no? Sí, yo nada más diría esto, ¿no? A lo mejor si ahorita surge la pregunta, como decir, bueno, ¿cómo me acerco a esa humanidad de Jesús? Pues obviamente, generalmente se recomienda el Evangelio de Lucas, ¿verdad? En esta misericordia que se muestra, en este contacto tan cercano con los otros, ¿no? Que mencionaba Lalo. Creo que ahí es donde podemos encontrar un poco más esta cercanía. Obviamente Marcos y Mateo también, ¿verdad? Marcos un poco más conflictivo y Mateo es más con el fundamento judeo, ¿no? Judeo-cristiano, pues. Pero yo creo que Lucas daría una buena pauta para empezar a reconocer y decir, bueno, a ver, vamos reconociendo las emociones, los sentimientos, ¿verdad? Con qué persona se acerca, cómo es su manera de hablarle a Dios Padre, ¿no? Yo creo que todo eso nos puede también confrontar para decir cómo está siendo mi religiosidad o mi experiencia de Dios, hacia dónde la dirijo. Sí, yo creo que con esto que nos mencionan, con esto que menciona Lalo también, me da la impresión de que pues sí, habemos nuevos fariseos, ¿no? Nuevos fariseos en los cuales tenemos miedo de acercarnos a los límites, errores, fracasos, etcétera, de los otros. Y no, pues cómo yo le voy a hablar a ese, ¿verdad? O a esa. No puedo.
Ya no me hago impuro según los ritos, pero no, ¿qué van a decir de mí? Cuestiones de imagen, y no, pues si a él no le importa, a mí sí, entonces yo sí quiero estar en Dios, y nos segregamos, nos dividimos, y nuevamente así como los puros, los buenos y los demás, ¿no? Y los demás. Y Jesús, ¿dónde quiere estar? ¿No? ¿Dónde quiere estar? Los textos son muy claros que no conviene ni siquiera ahondar en eso, están sumamente claros, solo es acercarnos a ellos. Y ahora, ¿cómo poder hacer un contacto samaritano conmigo mismo también, al tocar mis propias heridas, sin juicio, sin agresión, sin condenación, sino con acogida, con cercanía, con amabilidad, con autocuidado? Entonces, la humanidad de Jesús no solo es el quehacer, el hacer hacia afuera de inclusión, ¿verdad?, sino también hacia adentro. Nos enseña a cuidar nuestro corazón, a acoger nuestro corazón, y de ahí salen como también expresiones y gestos y actos tan bondadosos, tan generosos, tan amables con cualquiera, sin excepción alguna. Y entonces yo creo que la humanidad de Jesús también me invita a que yo tenga mi humanidad, de irla construyendo más humana, más equilibrada, reconociendo todos los aspectos de mi vida, irlos abordando, ¿verdad?, dialogando con ellos, integrándolos, sabiendo que ahí están, a saber convivir con todas mis diferentes áreas, y ahí se está presente, ¿no? Entonces yo creo que también a mí me gusta esa visión de Jesús. Sí, hay algunos exégetas que plantean la posibilidad de que María Magdalena fuera la discípula amada por Jesús. O sea, y a mí, digo, más allá de meternos en un conflicto, de decir sí, si no, que por qué esto, lo otro, a mí me haría mucho sentido, ¿no? Porque yo creo que fue una mujer como bastante rechazada justamente por los criterios de religiosidad de su época, con unas morales muy, muy estrictas, ¿no? Que era muy fácil repudiar a una mujer por lo que sea, ¿no? Entonces no me imagino como la sensación y su experiencia, ¿verdad?, como de decir, pues tantos hombres me han rechazado, me han usado en mi vida, y aquel que están diciendo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, se me acerca y me mira, ¿no? Y el que me mire, pues yo creo que le rompió bastantes esquemas, ¿no? Primero, que un hombre pues la volviera a mirar, ¿no? Y confiar en esa mirada. Y al mismo tiempo el hecho de que fuera Jesús, de todo lo que se dice de Jesús, que fuera el que la voltee a ver, pues detener un proceso, al final de cuentas, ¿no? Detener un proceso, y justamente ahí quiero darle, o sea, un proceso que tiene que ver con esto que decía Juan, una experiencia de ser samaritanos con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si bien Jesús es samaritano con ella, se acerca, la acoge, le hace ver sus heridas y decir, pues esto traes. Yo creo que la experiencia de la mirada o de esos encuentros con Jesús, con alguien que seguramente también traía sus heridas en el corazón y las seguía elaborando y tocando, ¿verdad? Pues yo creo que la experiencia de María Magdalena es algo parecido. O sea, alguien que desde el encuentro con ese Jesús, que no le puso estándares muy altos, sino que simplemente le dijo, enséñate a amarte, enséñate a ser fiel a ti misma, enséñate a respetarte, enséñate a ver tus necesidades, ¿verdad? Como en lugar de que otros hombres lo hagan por ti, o de que la sociedad o la religión lo haga por ti, a ver, empieza a hacerlo tú por ti, ¿no? Yo creo que esa experiencia rompe todos los esquemas y paradigmas que tenía esta mujer, y se siente muy amada, ¿verdad? Muy amada por alguien muy humano, que no la juzgó, ¿verdad? Que no le puso estándares y criterios de religiosidad bastante estrictos, sino que supo ver su fragilidad y decirle, con esa fragilidad te amo, con eso te amo, ¿no? Sí, pues a mí me gustó algo que dijo Lalo ahorita, ¿no? Hablando de Concepción Cabrera. Pues yo creo que mucho de su experiencia, que podemos llamar mística, pues viene desde la humanidad de Jesús, ¿verdad? Ella alcanza a palpar esa humanidad, ¿no? Hasta descripciones físicas, digamos, esta parte del sentir, ¿verdad? Mucho va hacia el sentir de Jesús, cómo se siente por los sacerdotes, por la humanidad, cómo se sintió en la cruz, cómo se sintió, refería a María,
O sea, si nos damos cuenta, hay una experiencia de mucha humanización, ¿no? Y si algo podemos reconocer de Concepción Cabrera, pues es esto, que pues, sus propios hijos jamás se dieron cuenta de que era una santa al modelo, digamos, que a veces queremos tener, ¿no? Sino más bien pues como una madre de familia laica, pues que cocinaba, trabajaba, vivía, ayudaba, servía, pues se reía, no sé, o sea, como muy, muy encarnada, ¿no? Y yo creo que eso es algo que podemos celebrar y reconocer en el aspecto de la cruz, y sobre todo eso, ¿no? Agradecer, que ese es el modelo, ¿verdad? Pues yo, como para ir cerrando, les dije que iba a hablar un poquito sobre cuando divinizamos tanto a Jesús. Es conveniente en cierto sentido, es decir, como, ¿por qué? Puedo estar equivocado, pero yo creo que puede tener algo de esto. Es que si hay un miedo, ¿no? O sea, si no lo divinizo, si no lo pongo así distante, entonces, ¿yo quién soy? Entonces, yo puedo caerme, o sea, yo puedo fracturarme, yo puedo cometer atrocidades, errores, como si fuera así una fantasía catastrófica. Entonces, yo no quiero ser malo, yo prefiero entonces mejor decir, Dios está allá y yo quiero acercarme hacia eso, ¿no? Sin reconocer como lo que ya dijimos, ¿no? Entonces hay un miedo de alguna manera que intenta como protegerme de mí mismo, porque tengo tal vez una perspectiva, una visión de mi humanidad no tan saludable, no tan sana, ¿no? Entonces, para no caer, pues me reprimo, me exijo demasiado sobre este criterio de divinidad al cual estoy acercándome, y con una visión de fe que me ayude a estar elaborando siempre esa pureza, ese proceso de santidad, pero muy deshumano, ¿verdad? Entonces como que yo creo que puede ser eso, un cierto pánico, como un protector que quiere tener como salvaguardarse de su propia humanidad, ¿no? Y la propuesta aquí es al contrario, desde abajo, desde ser encarnados, de reconocer todo lo que soy, mis límites, ahí acercarnos a ese Jesús que es profundamente amoroso, que me enseña a amarme, como dices. O sea, me encantó eso, de una mirada compasiva, una mirada cuidadosa, una mirada tierna. Y entonces yo creo que es lo que el reino de Dios es eso, un Jesús que nos enseña a mirarnos como hermanos, como humanos, a entregarnos, a dejarnos afectar, ¿verdad? O sea, a vivir plenamente. Sí, pues ahora sí, para cerrar, después de esto que Juan nos comparte, pues invitarte a eso, ¿verdad? Como hacer dos revisiones desde la humildad. Y esta humildad que ya te compartía, que tiene que ver con mirarte con autenticidad, mirarte con sencillez desde lo que eres, ¿no? Y mirar a Jesús desde la humildad, un hombre que supo ser muy humilde, ¿verdad? Que supo decir, pues este soy, esto tengo. Dicen muchas cosas de mí, algunas no son ciertas, pero que con su manera de proceder, pues nos enseñó quién era, ¿no? Alguien que quiso acercarse a la fragilidad de los otros, seguramente porque también supo contactar con su propia fragilidad. Pues este fue un episodio más del hábito no hacia el monje. Un gusto compartir la vida contigo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.